Muy amados, es para mí motivo de gran gozo saludarte en este maravilloso día, en nombre de nuestro Padre, de nuestro Dios, donde quiera que estés y me escuches. Y bien, vamos a lo que vinimos. Y la joya con la cual nuestro Rey nos va a adornar en este maravilloso día lleva por título La resurrección de los muertos, parte 98, con un subtítulo: La disciplina de Dios y el pecado que mora en mí. Vuelvo y repito: la disciplina de Dios y el pecado que mora en mí. Bendita disciplina. Bendita disciplina. Y quiero empezar diciéndote y anunciándote lo siguiente: que si la disciplina de nuestro Dios no se hace vida en cada uno de nosotros, ese pecado seguirá morando, habitando y viviendo en cada uno de nosotros. Así de claro. Si esa disciplina no se hace vida en ti y en mí, seguirá habitando, morando el pecado. Y no seríamos templo del Dios viviente, y no seríamos templos del Espíritu Santo, sino templos del pecado. Y cuando hablamos del pecado, hablamos de Adán. Cuando dice el pecado que mora en mí, se refiere a Adán. A eso se refiere. Y seríamos templos de Adán. Y te aseguro que el resultado es catastrófico, siendo templos de Adán. Porque Adán no solamente es el pecado que mora en nosotros, sino que tiene una ley que siempre nos ha llevado a hacer lo que no queremos hacer. Y de eso vamos a hablar hoy. Y no solamente de eso, también vamos a hablar del antídoto para destruir y acabar y terminar con ese pecado que mora en nosotros y con esa ley que tiene ese pecado que siempre nos llevó a hacer lo que no queríamos. Vamos a hablar de eso y del antídoto. Y es lo que vamos a ver en el transcurso del tema. Pero vamos a empezar con una introducción. Y para ello vamos a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 7, versículos 14 al 20, que dice así: Porque sabemos que la ley es espiritual. La ley no es maldición, la ley es buena. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello. Entonces, ¿quién es el que lo hace? Vamos a mirar. Sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ahí está clarísimo. Siempre hemos hecho lo que no hemos querido hacer. Y el bien que hemos querido hacer, nunca lo hemos podido hacer. Y aquí está la explicación del por qué. Por causa del pecado que mora en mí, como dijo Pablo.
O sea que en ese momento, como en este momento, no somos ni hemos sido templos del Espíritu Santo. Hemos sido templos del pecado que mora en mí, de Adán. Y por causa de ser templos de Adán, o no templos, cavernas, guaridas donde moraba Adán, por eso siempre nuestros pies se han conducido hacia el mal. Por esa causa no hemos podido hacer el bien. Y cuando yo digo que el pecado que mora en mí es Adán, estoy diciendo lo correcto. Aquí Pablo no está diciendo que quien moraba en él era el Señor, como no ha morado en ninguno de nosotros. Pablo no está diciendo eso. Está diciendo que moraba era el pecado, que moraba Adán. Y eso es cierto. Esto está en la carta a los Romanos 7. Pero si tú coges la carta a los Romanos en el capítulo 5, en el verso 12 al 20, tiene un título, Adán y Cristo. O sea, habla de las dos cabezas representantes, Adán y Cristo. O mora Adán o mora Cristo. Y si Adán mora, es igual a que more el pecado. A eso llamó Pablo el pecado que mora en mí. Después viene el capítulo 6, sigue hablando del pecado. Y llega al 7 y dice que si él no puede hacer el bien que quiere hacer y termina haciendo el mal que no quiere hacer, ya no lo hace él, sino el pecado que mora en mí, como diciendo, Adán. Si termino haciendo lo que no quiero hacer, es porque quien mora en mí es Adán. Eso es lo que está diciendo. Y en eso está siendo bien claro hoy el siervo del Señor. Ahora, ese pecado, como lo dijo Pablo, el pecado que mora en mí, tiene una ley. Adán tiene una ley. Y es esa ley la que te lleva a hacer lo que no quieres hacer. Y es lo que vamos a mirar. Dentro de este tema hay un punto bien maravilloso. Y ese punto nos va a aclarar todo lo que te estoy diciendo en este momento. Y ese punto lleva por título: la ley del mal versus la ley del espíritu de vida. Vuelvo y repito. La ley del mal versus la ley del espíritu de vida. Vamos a hablar de esas dos leyes. Pero la ley del mal la trae el pecado que mora en mí. La trae Adán. Y es esa ley la que te lleva a hacer lo que no quieres hacer. Y de ella vamos a hablar primeramente. Vamos a hablar primeramente de la ley del mal. Y terminando de hablar de la ley del mal, vamos a hablar de la ley del espíritu de vida, que es el antídoto para destruir el pecado que mora en mí y la ley del mal. Y quiero empezar en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 7, versículos 21 al 25, que dice así: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. O sea, ese pecado tiene una ley. Hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Qué podemos ver aquí? Que caminar
conforme a ese pecado que mora en mí, que caminar conforme a Adán y obedecer a la ley de ese pecado, a la ley de Adán, a la ley que está en Adán, en el viejo hombre, es vivir una vida miserable. Por eso dice el verso 24, miserable de mí. Claro, si mora Adán y si nos rige su ley y ella nos lleva a hacer las cosas que no queremos hacer, claro, por eso dice, miserable de mí. Eso es vivir una vida miserable. Y sigue diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Seguro, si quien habita aquí es ese pecado que mora en mí, Adán, y obedezco a la ley del mal que trae Adán, eso es un cuerpo de muerte. El obedecer a ese pecado y a su ley tiene como resultado final la muerte. Y por eso la exclamación, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero ya el verso 25 nos dice cosas y nos empieza a mostrar el antídoto del cual no vamos a hablar ahora, sino más adelante. Y termina diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Mira, eso es lo que está diciendo. Y es bien maravilloso hoy nosotros poder entender y comprender que vivir como hombres, como el viejo hombre, es igual a vivir como Adán, que es igual al pecado que mora en mí. Y ese pecado que mora en mí, Adán, tiene una ley, una información, y esa información es la que siempre nos ha llevado a hacer lo que no queremos hacer. Sigamos observando más acerca de la ley del mal. Y miremos que si mora Adán en ti, y la ley del mal es la que te rige, pues entonces eso es estar esclavo. Y hemos sido esclavos hasta el día de hoy. Mira lo que dice la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículos 20 y 21, que dice así: porque cuando erais esclavos del pecado de Adán, del viejo hombre, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Porque cuando erais esclavos del pecado, ¿y qué fruto se daba cuando éramos esclavos del pecado? ¿Qué dábamos como fruto? Cosas de las cuales nos avergonzamos. O sea, que éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de Adán. Y terminábamos haciendo las cosas que no queríamos hacer, que es lo mismo que está diciendo. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Claro, si terminábamos haciendo lo que no queríamos, esas cosas avergüenzan. ¿Y por qué terminábamos haciendo las cosas que no queríamos? Porque allí moraba el pecado. Éramos nidos, cuevas del pecado. Porque quien moraba allí y habitaba allí era el pecado, era Adán. Y eso daba como resultado que terminábamos haciendo cosas que nos avergonzaban. O sea, las cosas que no queríamos hacer. Eso es lo que está diciendo. Y todo aquel que vive conforme a Adán, conforme al pecado que mora en él, todo aquel que vive así,
termina haciendo cosas que después lo van a avergonzar. Y todas esas cosas tienen un final. Y el final es la muerte, no la vida. Sigamos mirando más acerca de la ley del mal. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 15. Dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, ese espíritu de Adán, de esclavitud, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, como están todos los hijos de los hombres. Dice, para estar otra vez en temor. ¿Qué tiene que ver el temor con el pecado que mora en mí? Pues todos los que viven conforme a Adán, por eso tienen temor. Y viven en temor, porque el temor es síntoma, es señal de que se vive conforme a Adán, de que ese pecado mora en nosotros y que esa ley del mal es la que nos rige. Y como eso es así, por eso hay temor. Pero lo que hoy el siervo del Señor viene a explicarnos y a revelarnos, nos va a sacar de vivir en ese pecado y sin temor. Y vamos a mirar que lo que te he dicho hasta ahora es cierto, que ese pecado que mora en mí, como dijo Pablo, es el viejo hombre. Y ese es el que hay que destruir. Y de ese es el que hay que despojarse. Y ese es el que hay que hacer morir en nosotros. Vamos a mirar. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículo 6, que dice así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Cuál es el que hay que presentar muerto? El viejo hombre. ¿Cuál es el que hay que presentar crucificado? El viejo hombre. ¿Cuál es el cuerpo que hay que destruir? El viejo hombre. Y lo llama el cuerpo del pecado. El viejo hombre. Por eso cuando Pablo hablaba en Romanos 7 del pecado que mora en mí, se refiere al viejo hombre. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. No sirvamos más a ese pecado que mora en mí. No sirvamos más a Adán, al viejo hombre. Eso es lo que está diciendo, y te está diciendo que lo que el siervo hoy te está revelando es verdad. Ese es el pecado que vio Pablo en él. Y lo vio morando, viviendo, habitando. Que quien habitaba en él era Adán. Y hasta el día de hoy, todos los hijos de los hombres así están. Y aún los hijos del reino también. Y vamos a ver algo que prueba que ese pecado, o sea, Adán, ese viejo hombre, tiene una ley. Y esa ley es la que siempre nos ha llevado, porque esa ley es la que siempre te ha llevado a hacer lo que no quieres. Y esa ley es una información. Y esa información que está allí es la que te lleva siempre a hacer las cosas que no debes hacer. Y vamos a mirar que es cierto. Ya sabemos quién es el pecado que mora en mí, Adán. Ahora aquí nos vamos a dar cuenta y nos va a revelar nuestro Rey cuál es esa ley del mal que tiene ese pecado.
Y quiero ir a la historia. Libro histórico de Mateo. Mateo capítulo 15, versículos 15 al 20. Allí en la historia está hablando Jesús de lo que contamina al hombre. Vamos a ver. Vuelvo y repito, libro histórico de Mateo, Mateo capítulo 15, versículos 15 al 20, que dice así. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Lo que sale de la boca. ¿Y qué es lo que sale de la boca que está en el corazón? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y yo diría, etcétera, 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 etcétera. Porque hay muchas cosas más. Verso 20. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Maravilloso. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Lo que sale por su boca. ¿Y por qué lo que sale por su boca lo contamina? Porque del corazón sale. O sea que lo que sale por tu boca es la información que está en tu corazón. Y si esa información está en tu corazón, sale por tu boca y eso hace tu cuerpo. Ahora, si Adán es el que reina en tu mente, entonces, ¿qué información está en la mente de Adán? Pues esa información que está en la mente de Adán es la ley del mal que mora en mí, como dijo Pablo. ¿Y qué información hay en ese corazón conforme a Adán? Por eso dice, por el verso 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, las iras, los celos, las contiendas, la hechicería, la brujería, las disensiones, las herejías, la maledicencia, el enojo. Y como te decía, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere decir que todo esto que te estoy enumerando, si Adán es el que reina allí, si ese pecado, ese viejo hombre es el que está allí, pues quiere decir que tiene esa información. Y esa información es lo que Pablo vio como la ley del mal que mora en mí. Y claro, y si esa información está ahí, en ese viejo hombre, entonces, ¿qué terminamos haciendo siempre? Lo que no queremos hacer. Malos pensamientos, homicidios, celos, iras, contiendas, fornicación, adulterio. Porque esa es la información. Cuando habla de la ley del mal, es la información que está en ese pecado, en ese viejo hombre, en Adán. Y esa información es la ley del mal. Y aquí la estás viendo. El verso 19 te presenta esa ley del mal. Esa es la ley del mal. Ahora ya sabemos. ¿Quién es el pecado que mora en mí? Como dijo Pablo, Adán, el viejo hombre. ¿Cuál es la ley del mal que ese viejo hombre, Adán, tiene? Esto. Todo lo que está en el corazón de ese viejo hombre. Esa es la ley del mal. Y esa ley te lleva siempre a hacer
lo que no quieres hacer. Oye, qué revelación tan clara, qué maravilloso. Estamos viendo el pecado y su ley. Y el Rey hoy nos lo está revelando bien, pero bien clarito. Y claro, eso contamina al hombre. Claro, eso te pone a andar como no quieres andar. Ahora puedes entender por qué en el tiempo del fin el Rey aparecería a quitar ese corazón y toda la información que tendría y que tuviera ese corazón. Claro, tenía que quitar al viejo hombre y toda su información para que a los hijos del reino ya no los lleve a hacer lo que no quieren hacer. Y eso haría nuestro Rey en el tiempo del fin, en su aparición. Y vamos terminando. Libro del profeta Ezequiel, Ezequiel capítulo 36, versículo 26, que dice así: os daré corazón nuevo. Claro que se necesita un corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Maravilloso. Ahora puedes entender por qué este verso. Y sabes, me gusta lo que dice: os daré un corazón nuevo. Un corazón nuevo. ¿Sabes? Ese corazón nuevo significa la nueva creación, el nuevo nacimiento. Eso significa un corazón nuevo, un nuevo ser, una nueva creación, un nuevo nacimiento. Y mira lo que sigue diciendo: y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Cuando dice espíritu nuevo dentro de vosotros, se refiere a la información que va a poner en ese nuevo corazón. Porque es allí donde se necesita esa información. Y la información del reino, la información de nuestro Rey. En ese nuevo corazón. Por eso dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Claro, espíritu nuevo dentro de vosotros, una información nueva en ese nuevo corazón, para que ya te conduzcas como quieres conducirte, en bien, haciendo bien. Porque en ese viejo corazón, que es igual a Adán, al viejo hombre, y conforme a esa ley del mal, a esa información mala, siempre terminabas haciendo lo que no querías hacer. Y eso es lo que está diciendo aquí: el corazón nuevo. Y en ese corazón nuevo, espíritu nuevo, información nueva. Y ahora puede entender por qué había que quitar ese corazón. A los hijos del reino, el reino de Adán, el reino de los hijos de los hombres continuará igual. Porque esto es promesa única y exclusivamente para los hijos del reino. Para los hijos de nuestro Rey, que tienen número y tú ya sabes cuál es. Bien, ya hablamos un poco de la ley del mal. Ahora vamos a hablar del antídoto, porque ese punto tenía por nombre la ley del mal versus la ley del espíritu de vida. Ahora vamos a hablar del antídoto, que es esa ley del espíritu de vida. Porque si lo dejamos nomás hasta allí, cualquiera, como hasta el día de hoy, tiende y entra a excusarse. No, es que el Señor sabe que yo soy débil y por mi humana condición y por mi humana debilidad Él me entiende y me comprende. Si lo dejamos allí, entonces vas a utilizar lo que dijo Pablo: porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Lo vas a utilizar para escudarte. Pero yo vengo a presentarte el antídoto para destruirlo. Y si te presento el antídoto, ya no te puedes escudar.
ya no hay forma de que te escudes en ello. Porque si te escudas en ello, entonces vas a seguir viviendo conforme al pecado que mora en ti y obedeciendo a esa ley que siempre te va a llevar a hacer lo que no quieres hacer. Ahora viene el antídoto para que no te me escudes. Y vamos a hablar de esa ley del espíritu de vida. Y para ello vamos a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 1 y 2, que dice así: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Maravilloso. Si esto se queda en la primera parte que acabamos de hablar, de la ley del mal, entonces vas a seguir diciendo, como terminó allá en Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si nos quedamos en eso. Pero mira lo que aquí dice: ahora pues ninguna condenación hay. O sea que si no hay condenación, ¿y para quién no hay condenación? Dice, para los que están en Cristo Jesús. ¿Y qué es estar en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que para ellos no hay condenación. Y si no hay condenación para ellos, ellos podrán decir y exclamar y decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Para aquel que camina en el Espíritu, ¿será esa exclamación? El que camina en el Espíritu podrá hablar de esa manera, podrá expresarse así, podrá gemir de esa manera, el que camina en el Espíritu. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cierto que no? Porque aquí está diciendo, ahora pues, ninguna condenación hay. Y si no hay condenación, no hay por qué expresarse así. ¿Y para quiénes? Para los que están en Cristo. Para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, conforme al pecado que mora en mí, conforme a Adán. Sino para los que andan conforme al Espíritu. Para ellos no hay condenación. Ellos ya no andan conforme a ese pecado, conforme a Adán. Ni obedecen a su ley. Y si caminan en el Espíritu, ahora sí pueden hacer el bien que quieren hacer, ahora sí lo pueden hacer. El que camina en el Espíritu, el bien que quiere hacer, lo va a hacer. Porque camina en el Espíritu. No camina en la carne, no camina en ese pecado, no camina en Adán. Si ves que no hay excusa, te estoy mostrando el antídoto. Y mira lo que dice el verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida, y dicen dónde, en Cristo Jesús. O sea que vendría una ley. Y esa ley es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Y qué venía a hacer esa ley? Dice, me ha librado. ¿Y de qué nos iba a librar? De la ley del pecado, de la ley del pecado y de la muerte. ¿A qué vendría esa ley? A librarte, a libertarte de la ley del pecado, a libertarte de Adán y de su ley. Y por ende, como resultado final, a librarte de la muerte. Ese es el antídoto. Ese es el antídoto. Y te garantizo algo,
que esa ley del espíritu de vida hoy la estás escuchando. Y que esa ley del espíritu de vida es la disciplina que sale hoy por la boca del siervo del Señor. Y es esa disciplina la que viene a destruir ese pecado que mora en ti, llamado Adán, para que ya no seas templo o cueva de Adán, sino templo del Espíritu Santo. Y esa disciplina no solamente viene a destruir ese viejo hombre, sino la ley que tenía ese viejo hombre, toda su información. Y te garantizo que esa ley del espíritu de vida también es información, que viene a destruir la otra información. Pero dice que es en Cristo. Es en Cristo, caminando en el espíritu, no en la carne. Así es que te va a librar, así es que te va a libertar. Tenlo por cierto, amada Sión. Sigamos mirando más acerca de esa ley. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 13 al 16. Dice así: porque si vivís conforme a la carne, conforme a Adán, conforme al viejo hombre y su ley, moriréis. Mas si por el Espíritu, mas si por la ley del Espíritu, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. ¿Cómo tienes que hacer morir las obras de la carne? ¿Cómo? Por el Espíritu. Y el que tal hace es hijo de Dios. El que no hace así es hijo de su padre el diablo, de Adán. Y a esa ley del mal obedece, a toda esa información. Y por eso sus pies siempre van a ir apresurados al mal. Pero los hijos del reino estamos llamados a hacer morir las obras de la carne por el Espíritu del Señor. Por la ley del Espíritu de vida estamos llamados a destruir, a hacer morir a Adán y su ley. Y vamos a mirar que es cierto lo que te digo, que esa ley del Espíritu de vida es información. Esa ley del espíritu de vida es información que viene a destruir la otra información. ¿Cuál era esa otra información? La ley del mal. ¿Y qué información era? Adulterio, fornicación, pleitos, iras, contiendas, lo que vimos anteriormente. Y esa ley del espíritu de vida es una información, es la información de Dios para destruir eso. Y vamos a ver que es cierto. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículos 17 y 18, que dice así: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado de Adán, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina, a la cual fuisteis entregados. Mira lo que hace la forma de doctrina. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Maravilloso. ¿Cuál es la ley del espíritu de vida? La forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Y qué hace esa forma de doctrina? Dice, y libertado del pecado. ¿Qué hace esa forma de doctrina? Te liberta del pecado de Adán, te liberta de la ley del pecado. Te liberta. ¿Por qué te liberta? Porque destruye esa ley, destruye el pecado que mora en ti.
Y dice que es aquella forma de doctrina, enseñanza, información. Y te liberta. Y te liberta. ¡Qué maravilloso! Y esa forma de doctrina hoy está saliendo por la boca del siervo del Señor, que es el que trae la disciplina de nuestro Dios. Espero que esté siendo bien claro para ti, para tu vida. Vamos a mirar un detalle bien especial en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículos 19 al 23, que dice así: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros, para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Mira que es cierto todo lo que te he dicho. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Maravilloso. Aquí lo está diciendo. Cuando éramos esclavos del pecado, nuestros miembros, cuando éramos esclavos de Adán, cuando aquí reinaba Adán, como hasta el día de hoy lo ha hecho, cuando aquí reinaba Adán, y esa ley que tenía Adán, esa información, estos miembros servían a la iniquidad. A la iniquidad. Para eso presentábamos nuestros miembros, para iniquidad, para la maldad. Pero ahora ya no somos esclavos, ya no vamos a ser esclavos de Adán, sino de nuestro Rey. Y le vamos a servir no a la ley del mal, sino a la ley del espíritu de vida. Y si le servimos a la ley del espíritu de vida, nuestros miembros ahora los vamos a presentar para justicia. Ya no para hacer mal, ahora para justicia. Mira la diferencia. La diferencia de que more Adán, ese pecado en ti, y que le sirvas a la ley de ese pecado, que te llevaba siempre a hacer las cosas que no querías hacer. Esa información te llevaba a hacer lo que no querías hacer. Por ende, como te llevaba a hacer las cosas que no querías hacer, presentabas tus miembros para la injusticia y para la iniquidad, para hacer mal. Pero ahora quien va a reinar aquí es nuestro Rey. Y le vamos a servir a la ley del espíritu de vida. Y ahora vamos a presentar nuestros miembros para justicia. Los vamos a presentar para justicia y para hacer bien. Nuestro cuerpo antes para hacer mal, ahora para hacer bien. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia tan grande? Y termina diciendo, y diciéndote a ti algo bien concreto. Porque la paga del pecado, la paga de servirle a Adán y a su ley, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna. Y mira en qué. Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vida eterna a los que caminan en el Espíritu. Vida eterna a los que por el Espíritu de vida hacen morir las obras de la carne. Vida eterna.
Y vamos llegando ya casi al final de presentarte la ley del Espíritu de vida. Y quiero que miremos la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, el capítulo 10, versos 16 y 17. Vamos a ver algo allí bien precioso. Carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 10, versículos 16 y 17, que dice así: Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Oye, qué fenómeno, qué maravilla. Así como el pecado tenía una información que ha sido escrita allí desde que nacimos, con lo que vimos, oímos, nos enseñaron, y eso quedó ahí, en ese corazón del viejo hombre del pecado. Pues mira, Él vendría a escribir sus leyes, una nueva información. Y si Él escribía sus leyes, esa nueva información, ¿qué pasaría con la vieja? La quitaría, la destruiría, la sacaría del corazón. Porque eso es lo que dice: pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Claro, esa información la pondré allí. Y al poner esa información allí, esa ley del Espíritu de vida, porque cuando dice pondré mis leyes, está hablando de la ley del Espíritu de vida. Y al ponerla en nuestro corazón, entonces dice: añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Claro, si Él quita el pecado, quita el viejo hombre, lo destruye y quita esa información que traía ese viejo hombre y pone sus leyes. Claro, por eso dice: añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Claro, ¿cómo se va a acordar si ya no están? Si ya fue destruido ese pecado, ese viejo hombre ya no mora en mí. Ese pecado ya no mora en mí, su ley ya no mora en mí. Y como no mora en mí, sino que el que mora en mí es el Rey, y obedezco a la ley del Espíritu de vida, entonces añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Claro, ahí sí. Ahí sí. Ahí sí puedes decir: no hay pecado. Ahí sí lo puedes decir. De resto, no. Si no haces como el siervo del Señor hoy te está diciendo, entonces quien mora en ti es el pecado, es Adán. Tenlo por seguro que así será. Y quiero terminar de hablar aquí de la ley del Espíritu de vida, como te decía ahora, terminando de la misma manera como terminamos de hablar de la ley del mal. ¿Y cómo terminamos de hablar de la ley del mal? Con el libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Así vamos a terminar. Y dice así: os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Esa ley del Espíritu de vida, eso es lo que iba a hacer en nosotros. Iba a quitar ese corazón de piedra y a poner un corazón nuevo. Y en ese corazón nuevo, lo que vimos que decía ahora Hebreos 10, 16 y 17, poner esas nuevas leyes, poner esas leyes, escribirlas en nuestra mente, en nuestro corazón.
Y tomando lugar esto, podemos decir, podemos decir que ya ese pecado que dijo Pablo, el pecado que mora en mí, tomando lugar todo lo que hemos visto en este tema, entonces ya tú puedes decir, ese pecado ya no mora en mí, ni él ni su ley. Ahora quien mora en mí es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y a la ley a la que sirvo es a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ahí sí lo podemos decir. De resto, no. Espero que este punto te haya quedado bien claro y sea de mucho bien para ti, porque vamos llegando a la conclusión, al final de este maravilloso tema. Y como conclusión vamos a mirar primeramente el libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 42, versículos 6 al 9. ¿Y por qué vamos a tratar con Isaías 42, del 6 al 9? Porque allí te voy a mostrar el llamado que tiene el siervo del Señor. Y el llamado que tiene el siervo del Señor es precisamente venir a hacer lo que hoy está haciendo. Y a mostrarte a ti lo que hoy te está mostrando. Ese es mi llamado. Mira lo que dice. Isaías 42, capítulo 42, versículos 6 al 9, que dice así. Yo el Señor te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. ¿Para qué? ¿Cuál es la labor? Para que abran los ojos de los ciegos, para que saquen de la cárcel a los presos. ¿De cuál cárcel? De Adán, del viejo hombre. Para que saquen de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas, que es lo mismo. Yo el Señor, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Ese es mi llamado. ¿Cuál es mi llamado? Abrir los ojos de los ciegos. Sacar de la cárcel a los presos. Yo soy el que tengo la llave para sacarte de allí. Y hoy te he mostrado la llave para sacarte de allí. El tema de hoy es llave para sacarte de allí, de prisión. De que no seas esclavo del pecado que mora en ti, ni de la ley del mal. De la ley del mal que tiene ese pecado. Y a eso vino el siervo del Señor, a sacarte de la prisión. Y dice, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Tú estás preso en ese cuerpo, como dijo Pablo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Si el que mora en ti es el pecado, es Adán, tú eres preso. Tú estás preso y estás en tinieblas. Y el llamado del siervo del Señor es sacar a los hijos del reino de prisión, de casa de prisión, y sacarte de las tinieblas en las que vives. Y quiero terminar con el libro de los Salmos. Salmo 146, versículos 5 al 8, que dice así. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos,
El Señor liberta a los cautivos. Dice que es el Señor, pero ella decía que era el siervo. El Señor liberta a los cautivos. El Señor abre los ojos de los ciegos. El Señor levanta a los caídos. El Señor ama a los justos. El Señor liberta a los cautivos, abre los ojos de los ciegos. Y hoy eso está haciendo con este tema. Número 1, este tema es la llave para sacarte de allí. Saliendo de allí, te abre los ojos, te liberta de cautiverio. Ese es el llamado del siervo del Señor. Y por eso hoy te ha identificado claramente cuál es ese pecado que mora en mí. Y también esa ley del mal que te ha llevado siempre a hacer lo que no quieres hacer. Y también te ha presentado cuál es el antídoto para que no te justifiques y te quedes allí justificándote. También te ha mostrado cuál es el antídoto para destruir ese pecado que mora en ti. Y esa ley del mal que te ha regido y te ha llevado a hacer lo que no quieres hacer. Y te ha identificado cuál es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Para que hoy en día puedas hacer todo el bien que quieres hacer y puedas presentar tus miembros como instrumentos de justicia, instrumentos para el bien. Así dijo el Señor. Esta era la verdad de este tema. Espero que haya sido de mucho bien y te lleve de gloria en gloria a su misma imagen. Y quiero despedirme de ti diciéndote que te amo para siempre y será hasta una próxima oportunidad.